Muchas gracias. Me viene muy bien lo que dice Pablo porque la siguiente pregunta que yo os quería lanzar es si podemos definir, ¿no? Aunque sea enumerar, las claves del modelo a aplicar, ¿no? El modelo más plausible en cuanto a duración de los rotatorios, sitio de los rotatorios, número de rotantes, duración de las prácticas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es? Porque hemos hablado de optimizar el tiempo y el espacio, ¿no? Y optimizar naturalmente el número de alumnos matriculados en función de lo que se necesita, ¿no? Pero podemos dar algunas normas generales, quiero decir, menos servicios, aunque sea más tiempo, un sitio único, aunque se pierdan oportunidades de rotar por otros sitios, aprovechamiento del espacio, no diría mañana, tarde y noche, pero sí mañana y tarde. Voy a empezar por los estudiantes. María. Bueno, en esta línea nosotros creemos que lo prioritario, o sea, lo primordial es limitar el número de personas que rotan juntas dentro de un mismo servicio o con un mismo médico adjunto, por este tema que comentábamos antes de la trazabilidad de los contactos y de intentar tampoco exponer al paciente a un número excesivo y desmesurado de profesionales, ¿no? O de personas, vamos. Y también un poco velando por que sean unas prácticas de calidad y que si quizás en algunas universidades se ha visto la necesidad por espacio y por temporalidades de reducirlas, pues que por lo menos el tiempo que estemos en el hospital sea un tiempo de calidad. Y por otro lado, sí que es cierto que, o sea, en relación con los servicios a rotar y con las prácticas a realizar y demás, aunque creemos que la pandemia nos ha permitido desarrollar muchas actividades complementarias a las prácticas clínicas, como puede ser pues los entornos digitales, los hospitales, las actividades de simulación, los hospitales virtuales y demás, creemos que no podemos perder de vista que esto tiene que ser siempre algo complementario a las prácticas clínicas, pero en ningún caso deberíamos de reducir las mismas o también, como veníamos comentando antes, desvirtuarlas del sentido que tienen, del espíritu formativo que tienen. Es decir, si un plan de estudios antes de la pandemia establecía que el estudiante tenía que pasar X semanas en X servicio, es porque se establecían una serie de competencias a adquirir en su paso por ese servicio. Entonces, creemos que ese espíritu formativo de las prácticas no se debe de perder con la pandemia y no se debe tampoco utilizar las prácticas como una manera de utilizar al estudiante para desempeñar otras funciones más allá de las que se circunscriben a su formación. Es decir, entendemos que el estudiante pueda servir y pueda colaborar con los profesionales sanitarios, pero creemos que lo que debe primar es ese aprovechamiento formativo de las prácticas, ¿no? Esto va un poco más en relación con algo que creo que comentaremos después, Jesús, en cuanto a las misiones del estudiante en las prácticas, pero bueno, era por sacarlo también un poco en este punto. Muy bien. Joseba, como tienes tú ya instaurado y comenzado el curso, ¿cómo lo habéis hecho? Bueno, a ver, siguiendo un poco con lo que comentaba María, aquí es donde tenemos que decir lo de competencia, 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 hasta ser un poco pesados, porque es verdad que las medidas preventivas nos obligan a reducir el número de estudiantes en algunos servicios, a restringir el movimiento en algunas rotaciones, en UCIs, en no sé, infecciosos, etcétera, y eso nos obliga a redistribuir al alumnado no para aprender cosas diferentes, sino para, digamos, manejar y adquirir competencias que son las mismas en otros servicios. Porque al final de lo que se trata es de que aprendan lo que está determinado en el plan de estudios y en las competencias. Se nos abren posibilidades que luego comentaremos, pues de aprendizaje, por ejemplo, cuestiones de comunicación, etcétera, pues relacionadas con la salud pública y el COVID, o en cuestiones de manejo de datos en epidemiología, por ejemplo, en una cuestión de datos real que estamos manejando. Se nos plantea, por ejemplo, la oportunidad de no digo sustituir, pero sí implicarse más en labores de atención primaria que ahora mismo están
menos atendidas por los médicos de familia porque están en otras rutinas. Quiero decir que tenemos que aprovechar enfocándonos siempre en la competencia y en los resultados de aprendizaje que tenemos determinados, y aquí es donde es importante tenerlos claros para redistribuir a los alumnos en unos servicios o en unas tareas diferentes, siempre con la misma idea de aprender lo que tienen que aprender. Es decir, no cambiemos las competencias, sino que seamos imaginativos para poder redistribuir los alumnos a los servicios donde pueden aprender eso en situación, digamos, alternativa, ¿eh? Entonces, bueno, pues esto es un poco la idea. Muy bien. Muchas gracias. Carmen o Sebastián, me da igual quién quiera opinar ahora sobre este tema. Y nosotros, desde el punto de vista asistencial, vamos a depender mucho de la capacidad de docente que tengamos. Yo ya he insistido antes en que tiene que ser individualizado, debe ser inmerso dentro del servicio y deben de tener un seguimiento y una trazabilidad. En función del número de docentes que podamos tener, así podremos hacer la oferta definitiva. Si logramos aumentar el horario, si logramos desdoblar los hospitales, ya os digo que son 2 hospitales, la capacidad va a aumentar y vamos a poder ofrecer una buena formación. Yo durante muchos años yo he sido profesor asociado de pediatría, obviamente soy pediatra, y una de las peleas que teníamos nosotros era huir del grupo masivo mucho tiempo o el grupo pequeño poco tiempo, y logramos por fin que hubiera en nuestra unidad donde yo trabajaba 1 o 2 alumnos un mes. Y ese sería un poco el objetivo. Más gente no es viable, ya no solo por la seguridad, sino por la docencia, pero 1 o 2 alumnos en función del número de adjuntos que pueda haber ahí durante un periodo mínimo de 4 o 5 semanas, si no, no sirve para nada. Eso es lo que creo que debemos de perseguir. Va a depender del número de docentes que se comprometan a recepcionar y a trabajar con eso. Y en cuanto a qué harán los residentes, los alumnos, pues el subconsciente me delata. Pues lo que hace un R1. Cuando nosotros llegamos a los alumnos les decimos, tenéis una suerte enorme porque vais a ser tratados como médicos residentes con la ventaja de que no os vamos a reñir de manera cariñosa. Tenéis derecho a meter la pata todo lo que queráis. El R1 ya no, porque ha aprobado unas oposiciones y le tenemos que dar pues sus correspondientes collejas, ¿no? Entonces, el R0 tiene que ser un R1, pero con todas las ventajas del R1 y ninguno de sus inconvenientes, ¿no? Pero para eso hace falta individualizarlos y un periodo mínimo de tiempo, nunca inferior a 4 semanas, si no, no conseguimos nada. Gracias. La cifra mágica de 1 o 2 alumnos, ¿te refieres a 1 o 2 alumnos por profesor, por tutor? Uno por profesor, para mí sería lo ideal. Con un mínimo de 4 o 5 semanas. Muy bien. Nos queda Carmen. Sí, yo creo que, de acuerdo con lo que se ha planteado, hay que adquirir competencia en proceso de aprendizaje y es fundamental que lo tenga. Yo creo que hay que alargar tiempos, es decir, no podemos... Vamos a intentar no reducir el número de horas de prácticas, creo que son muy importantes, pero hay que alargar los tiempos, ya se ha dicho mañana, tarde, yo no sé si noche, pero a lo mejor periodo vacacional, y si es necesario utilizar estos espacios, deberíamos de utilizarlos para que el alumno tenga el máximo de horas de prácticas clínicas. Tenemos que readaptar el modelo a la situación que tenemos y vamos a tener que readaptarlo directamente según el proceso que tengamos delante. Pero sí que salvaguardando, por supuesto, en todo momento que el alumno reciba las prácticas tutorizadas. Ellos lo decían al principio, no ir al hospital con un profesor en el sitio que sea y con un aprendizaje. No estamos hablando de que se pase en el hospital, ya lo sé que no pueden estar de paseo como en otro momento o buscando, no. Tienen que ir a un sitio concreto con las normas concretas, con su seguridad y desde luego vamos a intentar, yo creo que es fundamental, alargar tiempo, eso es necesario. Carmen, una pregunta, teniendo desde tu papel y buen hacer de preventivista. Imaginemos que un alumno tiene que rotar durante sexto, qué sé yo, por pediatría, por trauma, por un área médica, por un área quirúrgica y si me apuras hasta por primaria, ¿no?
¿ese es un modelo asumible o es correr demasiados riesgos y de no, hay que reducir a costa de áreas que, bueno, pues no te vas a poder entrenar, ¿no? Yo creo que en este momento habría que reducir áreas para que sea más seguro. Es a lo mejor, vamos, yo creo que lo que no puede ir a todos sitios 3 días. Estoy poniendo un ejemplo como buena andaluza, es exagerado en 3 días, pero sí que hay que controlar el tiempo que vaya y que aprenda. Pasar por todo para mirar no sirve para nada. Yo a lo mejor, yo sí me planteo esa reducción y por seguridad. Sí, no, lo que pasa es que Sebastián señalaba, por ejemplo, que rotar 4 o 5 semanas, vamos, una estancia de 4 o 5 semanas, y eso para un alumno de sexto que tenga que hacer trauma, pediatría, primaria y no sé qué, pues le da, el año le da. Lo que pasa es que está moviéndose permanentemente, porque ahora entran unos, salen otros. Cada 4 semanas hay un cambio en fin, un vuelco, ¿no? Claro, pero hay que controlar esos vuelcos. Está claro que en primaria tienen que ir, obviamente, y en el hospital hay que controlar esos periodos de rotatorio de práctica. Cuando terminan, cuando salen y que las medidas las tengan clarísimas. Clarísimas. Por eso es muy importante lo que han dicho, de que el alumno cuando vaya tiene que ir con un curso, una formación previa y una información previa. De saber perfectamente a lo que va y lo que se va a encontrar. Es necesario que eso lo sepa. Sí, eso parece clave, ¿no? Que se le dé y que luego el tutor también lo responsabilice y que no le haga o no le permita hacer determinadas cosas hasta que no se compruebe con estos ojitos que yo te vea que tú te manejas, ¿no? Claro, hemos hablado del alumno, pero también el tutor, es decir, que estamos hablando de una responsabilidad también por ambas partes. Sí. ¿Alguien más quiere intervenir sobre el modelo ideal, digámoslo así, en estas circunstancias? Parece que las áreas COVID y áreas de críticos quedan proscritas, al menos inicialmente, ¿no? Y que luego hay que optimizar el tiempo y el espacio adecuándolo en función de horario, de número de profesores, etcétera, ¿no? Y luego, naturalmente, de las materias que le quedan. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación más sobre este aspecto? Jesús, yo. Es que te he mandado, soy Mila, he mandado un chat, pero no sé por qué no sale. No sale. No, por eso, es que no consigo que salga de mi ordenador, o sea que no puede llegar. Que, a ver, respecto a si pasar más tiempo en menos sitios o al revés, yo creo que depende un poco de lo que se pretende que aprenda, ¿no? Qué competencias adquieran. Si son más transversales, más generales, que no aprendan específicamente cardiología, neumología, o sea, todas las especialidades, pues a lo mejor, independientemente del COVID, es mejor que pasen más tiempo en un servicio que roten por muchos servicios que no les da tiempo ni siquiera a integrarse en el mismo. Nosotros en Alicante probamos los 2 modelos y en principio al final optamos porque pasaran más tiempo en menos servicios, sobre todo en los cursos más inferiores. En sexto no lo tengo muy claro yo qué tipo de competencias tendrán que consolidar o aprender, pero en los otros sí que lo hicimos así y lo que pasó al final es que había mucha más satisfacción de los profesores, se implicaban mucho más los alumnos, aprendían más, e incluso de los pacientes, porque los pacientes que estaban más tiempo pues veían a los mismos, y el resto del personal, o sea, se incorporaba el alumno al servicio en vez de ser un platillo volante que pasaba por allí, que como a ellos se definen muchas veces, parecen ficus. Pues yo creo que hay que pensar qué es lo que tienen que aprender, diría yo. Muy bien, muchas gracias, Mila. Me gustaría saber qué opinan los alumnos de eso. Bueno, María. Sí, nosotros la verdad que creo que el punto que ha sacado Milagros es muy interesante porque evidentemente no es lo mismo la situación, por ejemplo, del estudiante de sexto que puede tener unos rotatorios como más concretos que sí que pueden involucrar a varios servicios, pero también porque las competencias que se espera que adquiera pueden ser multidisciplinares o requerir de su paso por esos distintos servicios, ¿no? Frente al estudiante, por ejemplo, de tercero que está aprendiendo a hacer historias clínicas y que está viviendo como su primera toma de contacto con el hospital, ¿no? Entonces, sí que creo que, creemos que puede ser interesante lo que comentáis de quizá en determinados cursos o para determinados rotatorios pasar
estancias de rotar durante más tiempo en los mismos servicios, ¿no? También un poco por lo que estaba comentando ahora Milagros a nivel de satisfacción tanto de docentes como de estudiantes, pero también que hay rotatorios que pueden, o sea, hay determinados planes de estudio que pueden recoger o requerir del paso del estudiante por varios servicios. Y realmente lo que hay que poner es como todos los medios necesarios para que la incorporación de un estudiante a un servicio y su salida del mismo para incorporarse a otro, pues sea lo más segura posible para tanto el servicio saliente como el servicio entrante, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que ambas cosas y ambas modalidades son complementarias y tendrán que adaptarse un poco a la casuística particular de cada facultad y de cada plan de estudios. Eso así un poco en líneas generales. No sé si... O sea... Yo quería intervenir en la misma línea, ¿no? Nosotros lo que estamos planificando, los rotatorios de las áreas médicas, pues van a durar un mes y van a estar en el mismo servicio. Igual ocurre con las de especialidades quirúrgicas, van a estar otro mes. Igual ocurre con pediatría, van a estar otro mes. Y el resto vamos a ver cómo vamos. Pero yo creo que hay que insistir en que estamos en la pandemia, como todos sabemos, qué tontería, y que el punto crítico son los centros sanitarios. Y que lo decía antes Sebastián, cómo esta situación ha cambiado totalmente la tarea, la labor asistencial en los hospitales. Y que cómo cada vez hay menos recursos, menos espacios de circuitos no COVID. En general, habría que plantearse un debate sobre si los estudiantes de sexto curso deben ir a circuitos COVID o no. En general, la actuación nuestra, en principio, lo vamos a evitar. Me parece que en Cataluña, creo que aquí no hay nadie, no está asistiendo, o alguien nos podrá decir, me parece que sí están asistiendo. Pero el hecho es que caben menos. Eso lo sabe muy bien Sebastián, que lo ha repetido varias veces. Es que no sé cuál va a ser mi capacidad docente dentro de 3 días. Y esa es la situación real a la que nos enfrentamos, ¿no? Sí, sin duda, gracias Pablo. Para que os hagáis una idea, esta mañana mi vicedecano de hospital me preguntaba cuál es la capacidad docente del servicio de medicina interna del Hospital Gregorio de Marañón. Claro, le he contestado que seguramente menos que la del año pasado, porque las 2/3 partes de mis pacientes son COVID. Y si restringimos la estancia a los pacientes no COVID, yo ahora mismo tengo bastantes menos ingresados que el año pasado, ¿no? Sin duda. A ver, vamos a pasar al siguiente bloque. El siguiente bloque yo creo que, como hemos tenido el privilegio de oír a Joseba al principio, vamos a empezar por él para que nos lo repase, porque efectivamente ha mostrado las líneas maestras de los elementos básicos del plan de contingencia y la figura del coordinador COVID por centro, que él no llamaba coordinador, sino lo llamaba de alguna manera pues el referente, ¿no? El referente dentro del grupo COVID del centro. Y que nos lo refresque de alguna manera para que nosotros seamos conscientes de lo que tiene que contemplar, ¿no? El sota, caballo y rey de un plan de contingencia para el hospital, acordado por el hospital y la facultad, lógicamente, y cuáles son las funciones de un coordinador o un referente COVID en el centro. Joseba, cuando quieras. Sí, a ver, respecto al tema del hospital, yo creo que aquí, sobre todo, estamos en terreno asistencial, en terreno sanitario, y el plan de contingencia lo tiene que hacer, o nos tenemos que adaptar a lo que nos diga el servicio sanitario. Si ampliamos un poco el plan de contingencia a lo que es la unidad docente y al el espacio de la facultad, pues ahí las cuestiones que tenemos que meter dentro de los elementos básicos que tenemos que contemplar en este plan de contingencia, pues tiene que ver con el uso de espacios y los horarios. El uso de espacios nos obliga, en cualquier espacio que vayamos a meter personas que van a dar clases, etcétera, pues medir los espacios, las distancias, todo lo que es la logística, los espacios relacionados con estudio, posibles zonas de biblioteca, bueno,
Todo esto hay que contemplarlo en el plan de contingencia. Una cosa que a nosotros nos genera muchas dudas dentro del espacio de la facultad es la utilización de aulas para comedores que hasta ahora teníamos y que ahora pues no tenemos y no queremos tener, aunque los alumnos nos presionan mucho para que haya espacios para comedores, comedores para poder comer cuando hay clases a la tarde, etcétera. Esto hay que contemplarlo, o sea, espacios, aforos, horarios, medidas preventivas dentro de la facultad, lo mismo que en el espacio sanitario, pues también hay que tener claro, hay que sobre todo informar sobre ellas, hay que dejarlas claro, que las tienen que aprender el alumnado porque muchas veces se hacen y no las leen. Y luego todas las cuestiones que hemos mencionado antes de prevención, pues de limpieza del espacio. Particularmente nosotros en la facultad, más allá de las prácticas clínicas, en las prácticas de laboratorio y en algunas donde hay poco espacio, pues hemos tenido que ir a medidas un poco más restrictivas, con mascarillas FP2 y algunas medidas un poco más restrictivas. Y luego, en cuanto a lo que comentabas del responsable, el coordinador COVID, que nosotros le llamamos responsable COVID, los centros hemos tenido que nombrar a un responsable COVID, que de hecho es una persona que aparece en el registro del Gobierno vasco como responsable del centro, a nivel educativo. Esta persona, en realidad trabajamos en un equipo que de hecho justo hemos tenido una reunión hoy a la tarde. Justo antes de esta reunión nos hemos reunido el comité COVID, donde está el responsable COVID, es como el interlocutor del centro con el resto de la universidad y con la OSI a nivel asistencial. Entonces, nosotros tenemos un comité donde discutimos todas las cuestiones relacionadas con tema prevención, pues incluso los propios casos que nos llegan, aunque nosotros no somos los que decidimos, sino la autoridad sanitaria, pero nos llegan cuestiones y nosotros trabajamos con la autoridad sanitaria para determinar y decidir si determinados casos coinciden con un aula, si hay que cerrar un aula, que de momento no hemos tenido que hacerlo, o simplemente son casos aislados o ha habido contacto estrecho dentro de un aula, dentro de un laboratorio, etcétera. Esto lo discutimos a nivel de consenso en este comité, donde digo que hay el responsable que he dicho antes, que es una microbióloga de aquí de la facultad, profesora, y también tenemos la inclusión de un preventivista, que también hemos incluido, que es profesor de la facultad, y una epidemióloga que es enfermera. Entonces, tomamos las decisiones de forma consensuada y estamos en interlocución, por una parte, con el comité COVID de la propia universidad y, por otra parte, con las OSIs que nos han adjudicado. Entonces, el Gobierno vasco nos ha adjudicado para los distintos campus universitarios. Nosotros tenemos unidades docentes, como en otras facultades, muy descentralizadamente, pues tenemos en Vitoria, Txagorritxu, Basurto, Cruces, Leioa, Urduliz, Galdakao, tenemos distintos hospitales, distintas OSIs, y se nos han adjudicado OSIs de atención primaria o en algunos casos hospitalarias para llevar nuestros casos. Tenemos como OSIs de referencia. Entonces, la responsable COVID está en contacto con la persona de referencia asistencial a nivel de salud pública y les vamos indicando los casos que tenemos. Compartimos, de hecho, un fichero Excel. Ahora mismo ya he dicho que teníamos 150, me acaban de decir que tenemos 190 confinados. Vamos, organizando el tema y decidiendo cuestiones como qué pasa con, los comedores o qué pasa con las clases, etcétera. Este comité es el que decide un poco estas cuestiones. Lo digo porque a nivel de profesorado y a nivel de investigadores, profesores y sanitarios, el tema, incluso personal de administración y servicios, el tema está bastante más claro porque la decisión se toma desde el servicio de prevención de la propia universidad, pero a nivel de alumnado había un pequeño vacío legal, vamos a decir, no sabíamos muy bien quién se responsabilizaba de todos esos temas. Cada uno de ellos, como ciudadano que es, pues tiene su propio médico de familia, etcétera, que es el que lo organiza, pero a nivel de la universidad no estaba claro quién hacía ese tema. Entonces, se ha puesto en marcha esto de los comités y yo creo que de momento está funcionando bien porque
el alumnado tiene un interlocutor, que es una página web, o sea, una dirección web, entonces nos van enviando pues todo tipo de medidas. Por ejemplo, el fin de semana pasado, pues tuvimos, no el pasado, no el anterior, tuvimos un brote en una residencia de estudiantes, que además salió en los medios, hubo 100 y pico personas que estuvieron confinadas en una residencia de estudiantes, la mayoría de hecho era de gente de fuera del País Vasco, que estaban ahí durmiendo. Se decidió confinar, bueno, no nosotros, sino la propia dirección de la residencia y la autoridad sanitaria, así lo decidieron. Entonces, pues nosotros estamos en contacto con el director del centro, con la autoridad sanitaria, vamos organizando pues qué pasa con sus clases o si hay más contactos, etcétera. Bueno, yo creo que ya he extendido bastante. Muchas gracias. Estamos comprometidos con terminar en fin, esto podríamos estar aquí mucho más rato o más veces, pero estamos comprometidos con terminar a las 7:30. Quiero los 5 últimos minutos, aunque sea de una manera telegráfica, que cada uno de los 4 aporte su visión a posibles misiones, enuncie las posibles misiones del estudiante. Por lo tanto, ruego en estos apartados, pues, en fin, apurar el tiempo y la concreción. Hacen una pregunta, Joseba: ¿los EPIs para alumnos los costea la facultad o el hospital? Bien, buena pregunta, no me voy a extender. A ver, voy a contestar. Mira, hoy he tenido una reunión, pues nosotros tenemos una clínica odontológica y, claro, la clínica es una situación muy curiosa porque no depende de ninguna instancia más que de la propia universidad, pero tampoco de la facultad, depende de la universidad. Pero a nivel de grado depende del decanato. El decano es el responsable al final de los grados, pero la clínica tiene su propia dirección. Bueno, pues ahí tenemos que tomar medidas consensuadas. Por ejemplo, las EPIs de Osakidecha, de los estudiantes que van a Osakidecha, las que son específicas las pone Osakidecha. Las PCR, lógicamente, las paga Osakidecha. Las que son más generales, de tipo batas o cuestiones que no son propiamente EPIs, COVID, etcétera, los lleva el alumnado. Las mascarillas las lleva el alumnado. O sea, las que son más generales las lleva el alumnado. Las que son más específicas las pone la institución. Eso es un poco la idea. Muy bien. Sobre la pregunta del plan de contingencia y la figura del coordinador. Carmen. Fundamental. Para ser sintético, es fundamental el coordinador COVID y además un grupo de trabajo con el coordinador COVID, en el que debe de estar incorporado la gerencia de las facultades y la parte que lleva todos los recursos de la facultad, porque es fundamental tomar decisiones flexibles, inmediatas y actuando en cada momento. Creo que esta persona es la interlocutora en el día a día de la facultad, viendo la situación local, la ha planteado Joseba, es decir, toda la parte académica, aula, sitio, espacio, y desde luego fundamental este tema. Una cosa muy importante, el coordinador COVID, y una de las cosas que yo señalaría más importante en la facultad con este tema es el tema de la información, que llegue, nos has dicho, pero la palabra es comunicación, que la comunicación llegue a todos, veraz, clara y que se entienda. Por más que hacemos y preparamos muy a menudo, pues no llega toda la información, mejor dicho, no se lee. Creo que necesitamos mensajes en este momento muy claros y muy concisos, que el alumno sepa en todo momento qué es lo que tiene que hacer, el PDI y el PASE, no me refiero solamente al estudiante. Y el coordinador COVID creo que en este lugar tiene un papel importante. Y además que se identifique bien quién es el coordinador COVID y las funciones que tiene. Muy bien. Sebastián, la figura del gestor. Sí, del gestor COVID. Yo creo que es necesaria, pero tenemos que asumir que ahora actualmente la carga burocrática que tenemos en los hospitales no nos permitiría que esos grupos COVID fueran operativos. Nuestra medicina preventiva tiene verdaderas dificultades para hacer rastreo, reclutamiento y seguimiento. Entonces, esa comisión y ese gestor COVID, que yo creo que es importante, tienen que estar representados ambas partes, pero probablemente el gran peso del trabajo, por una mera cuestión de operatividad, tendrían que asumirlo las facultades. Porque si le encargamos a los hospitales que hagan el test previo para entrar, que gestione las pruebas, aunque la paguemos en el hospital, la hagamos en el hospital. La comunicación vital, la coordinación imprescindible, pero todo lo que sea quitar carga burocrática a la parte asistencial va a redundar en mejor operatividad
de la formación que demos. Si no dijera esto, nos estaría mintiendo. Es decir, y bueno, y creo que eso deberíamos de tenerlo muy claro, ¿no? Muy bien, muchas gracias. María, aunque obviamente no, en tu posición, pues un plan de contingencia, pues lo que ha señalado Joseba, el uso de espacios, de horarios, aforos, medidas preventivas incluidas, los niveles de riesgo, etcétera, a lo mejor tienes menos análisis hecho, pero sí para ti un coordinador COVID del centro, ¿qué tendría que ser? ¿Un referente para qué? ¿Para que fueras tú en el momento que te encontraras mal? ¿Para que te dijera dónde tenías que ir en ese momento que te encontraras mal? ¿A salud laboral, a atención primaria? Danos tu opinión, María. Bueno, un poco recogiendo lo que habéis comentado ya, la información ahora mismo para el estudiantado en su conjunto es crucial, y el saber y tener muy claro, tanto cuando se van a incorporar al hospital lo que tienen que hacer, como cuando están en la facultad, a quién tienen que recurrir o qué protocolo tienen que seguir si comienzan a experimentar síntomas o si directamente tienen un resultado positivo en COVID. También un poco a nivel de trazabilidad de los posibles contactos que haya tenido esos casos positivos que se puedan dar en la facultad, y un poco para aunar todas las casuísticas particulares que se puedan ir dando en los diferentes cursos del grado. Creo que la figura de un coordinador COVID es primordial, ¿no? Tener una figura clara, que muchas veces el estudiante puede hasta poner cara e identificar claramente a quién dirigirse o a quién enviar un correo, ¿no? O un mensaje en un momento de necesidad, ¿no? Y que centralice un poco todas estas incidencias que se puedan ir dando. Pero creo además que es esencial que este coordinador COVID no esté solo, por así decirlo, y que más allá de una figura aislada de un coordinador COVID, haya verdaderamente en las facultades una comisión o una mesa, llamadlo como queráis, de seguimiento del COVID. Ya no solo por los posibles casos que puedan haber en la facultad o el posible número de alumnos que tengan que estar confinados y que puedan requerir diferentes adaptaciones, sino también por las diferentes medidas que se puedan ir teniendo que tomar, ya sea, pues, por ejemplo, pasar de un plan A de un modelo de docencia híbrida, semipresencial y demás, a un plan de docencia totalmente telemática, o incluso una posible adaptación de las prácticas, no sé, para como cohesionar y un poco coordinar toda esta información, que habíamos coincidido que era fundamental que hubiera un flujo de información claro y directo. Creo que es fundamental esta comisión o esta mesa de trabajo, y creo además que es fundamental contar con los estudiantes como elementos activos de las mismas, a través de los representantes de alumnos, y un poco continuando el camino y el trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo de toda la pandemia, en la que los representantes de alumnos hemos actuado como interlocutores entre profesorado, decanatos y estudiantes, y creo de verdad que hemos hecho un trabajo muy bueno en esta línea, y que además colaboramos mucho en que el mensaje llegue a todo el estudiantado y llegue un poco de manera clara y concisa. Entonces, creo que crear esta mesa de seguimiento y esta figura del coordinador COVID es fundamental, y además es de gran utilidad y muy pragmático desde el punto de vista burocrático y desde el punto de vista administrativo también. Muchas gracias. Ya que estás en pantalla, María, vas a ser la primera en abordar la última cuestión. Como te digo, en fin, y se lo digo a todos, o se lo pido, pues de manera sinóptica, ¿qué puede hacer un estudiante? Aparte de estudiar, hacer las prácticas y todas estas cosas. ¿Qué puede hacer el estudiante para que cuando dentro de 20 o 25 años nos digan, ¿tú dónde estabas durante la pandemia? ¿Qué hacías? Pues yo estaba en sexto, pero hice esto con respecto a la pandemia. Bueno, creo que hay que diferenciar lo que puede hacer el estudiante como parte de su formación curricular y como parte de su formación extracurricular. Es decir, un estudiante puede participar en todos los programas de voluntariado que se le puedan ofrecer y realizar tareas y labores de apoyo sanitario a la pandemia, siempre que reciba la supervisión y cualificación adecuada. Pero en lo que respecta a nuestro paso por el hospital, reitero una vez más lo que había dicho anteriormente: es fundamental que las prácticas y nuestra estancia en el hospital no pierda ese espíritu formativo y de adquisición de competencias, y no se convierta en
una especie de apoyo estricto al personal sanitario en labores de pandemia. Seguimos teniendo muchas patologías en el hospital que ver, seguimos teniendo muchas cosas que aprender además del COVID, y es fundamental que las prácticas sigan siendo eso, una parte más de nuestra formación. Y no debemos de perder de vista que el futuro de la medicina es el estudiantado de medicina, y al final la calidad de nuestro sistema sanitario de aquí a 10 años depende de esta labor de formación que se viene realizando en las universidades. Entonces, una vez más, eso, que aunque el estudiantado de medicina pueda estar dispuesto a participar de manera voluntaria en labores asistenciales COVID y demás, o sea, en pequeñas tareas COVID y demás, en cuanto a lo que se refiere a sus prácticas curriculares, tiene que mantener ese espíritu de formación y de aprendizaje y de adquisición de las competencias que vienen marcadas por el plan de estudios. Muy bien, muchas gracias. Yo ahora le pediría a Carmen que nos dijera, al margen naturalmente del rendimiento académico exigible al estudiante y de lo que debe de hacer, pues es estudiar sus prácticas, etcétera, qué cosas puede hacer de forma extracurricular o que le sirva para su formación transversal con seguridad. ¿Qué cosas podría hacer? Yo creo que, te lo voy a resumir en dos. Yo creo que el estudiante, y me da igual si sea extracurricular o no, dentro de su faceta, creo que tiene que ser un educador para la salud. Es fundamental que sepa enseñar lo que ha aprendido, que a nivel de si hay bulo o no hay bulo, actúe también, que ayude a la población para que entiendan lo que está ocurriendo. Yo creo que la palabra educador para la salud lo explica bien, porque además tiene formación para ello y puede dar mensajes muy claros. También debe de ser una persona, también yo creo que los alumnos deben de ser estudiantes, deben ser críticos con la situación que encuentre, siempre constructivo, y ver en qué momento puede colaborar con cualquier situación que esté ocurriendo, que consideren que ellos pueden aportar. Yo creo que pueden aportar muchísimo. Y yo creo que sobre todo que respeto en todos los protocolos, en todas las normas que les podamos plantear, y que ellos, deberíamos de hacerlas muchas con ellos, y sobre todo estas normas pueden servir para que haya mucho más seguridad en lo que se haga. Creo que tenemos que luchar todos porque la seguridad sea al máximo para el estudiantado, fundamentalmente. Por supuesto, obviamente no digo que no al profesorado, pero estamos hablando de estudiantes y me parece muy importante que la seguridad de ellos. Muchas gracias, Carmen. Joseba, ¿qué puede hacer? ¿Cuáles son las posibles misiones de un estudiante con una pandemia encima? Sí, yo comparto con lo que decía María, lo que creo que también trataba de decir, que es una demanda que tenemos también del alumnado. La incorporación del alumnado en algunas de las tareas relacionadas con la actual asistencia COVID tiene que estar perfectamente regulada. Bueno, regulada me refiero a nivel de competencial. A mí me parece bien que se aprovechen las oportunidades creadas en esta pandemia para que los estudiantes, pues, por ejemplo, de enfermería que tenemos o de medicina también, puedan incorporarse en algunas tareas, pero no para sustituir a profesionales que deberían estar haciendo ese trabajo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece bien que participen, por ejemplo, en labores de educación. Creo que eso forma parte de la formación transversal del alumnado de medicina, el saber comunicarse y transmitir también cuestiones muy importantes de educación en la salud. Me parece bien incluso que puedan trabajar en la aplicación de protocolos, algoritmos, etcétera, clínicos relacionados con la propia pandemia, incluso en labores de rastreo, si fuera necesario puntualmente, no exclusivamente. También en la incorporación de datos epidemiológicos también es una cuestión interesante, el manejo de esa información, cómo se producen esos datos, cómo se analizan. También es una oportunidad que se abre, siempre digo puntualmente y relacionado con las competencias, nunca de forma exclusiva y para sustituir a alguien. Y luego, en atención primaria, se abren también posibilidades de trabajar con los propios médicas de familia en labores propiamente de rutina, de seguimiento de pacientes crónicos que ahora mismo pues no se están haciendo o se están haciendo con menos asiduidad. Bueno, ahí también hay trabajo de comunicación, etcétera. O sea que yo creo que sí hay oportunidades que se abren y que hay que aprovecharlas. Muy bien, muchas gracias. Sebastián, ¿qué te gustaría que hicieran con los alumnos de ayuda, ¿no? Cuando lleguen al hospital?
Yo creo que el tema fundamental que pueden hacer, aparte de aprovechar la oportunidad que le tenemos que generar, ser vectores de información científica, ser transmisores de la información y de la comunicación, de lo que está pasando, lo que se está haciendo y sobre todo combatir los bulos que tanto daño nos están haciendo, la información confusa, la información deliberadamente equivocada, el miedo que se crea. Yo creo que ahí es un papel que los alumnos sobre todo de quinto y de sexto de los últimos años, que ya tienen un conocimiento, que se les da la oportunidad de integrarse en los servicios, en los hospitales y en los centros de salud, deberían de ser actores fundamentales y deberían de aprovechar esa manera de hacer medicina con la que podrían comenzar. Aparte de todo lo dicho. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Hemos cumplido las preguntas. No sé si hay cuestiones a través del chat o directamente hay una opinión. Ahora creo que el docente clínico, en función de los objetivos del estudiante, es el que tiene que darle toda la cancha posible bajo su supervisión. Es decir, la tutorización para todas estas misiones, dice el profesor Roger Ruiz Moral de Francisco de Vitoria. Yo lo único que quiero señalar es mi agradecimiento, nuestro agradecimiento personal de toda la Junta Directiva de la SEDEM a la Conferencia Nacional de Decanos y muy particularmente, muy especialmente a las 4 visiones que hemos tenido el privilegio de compartir aquí. La del gestor, muchas gracias Sebastián, la del decano, muchas gracias Joseba, la del también decano pero especialista en medicina preventiva, gracias Carmen, y la del estudiante, muchísimas gracias María, porque como siempre pues tus opiniones son particularmente valiosas. Esperamos que esto no sea más que un comienzo de reuniones de SEDEM tratando temas de interés con organizaciones que nos puedan ser en un momento determinado, pues, en fin, de referencia y en este caso ha sido la Conferencia Nacional de Decanos, por lo tanto, con mi agradecimiento le doy a dejar la palabra a Pablo Lara para que lo que quiera comentar. Nada más, Jesús. También me uno a tus palabras de agradecimiento a la Sociedad Española de Educación Médica, a todos los ponentes y a todos los que también han asistido. Y desde luego en espera de que se pueda elaborar ese documento que recoja las conclusiones principales. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Muy bien. Hasta Adiós. luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Adiós. Gracias. Adiós.